49. La vista. Paranville, 1949. Sin embargo, el día después del comienzo del monzón, Bebemol se muestra inexplicablemente inquieta y apesadumbrada. No se queda sentada en su banco, sino que se mueve de un lado a otro. No disfruta del aguacero como de costumbre. Temen que esté enferma, que sus pulmones y su sobrecargado corazón la estén afectando. Se acuesta con Elsie, quien le masajea las piernas mientras Gran Amachi le acaricia la cabeza. Nadie concibe que Bebemol ya tenga 41 años, que no sea ni mucho menos una bebé, aunque siempre vaya a serlo. Gran Amachi le suplica que le diga lo que le pasa, pero ella no para de gemir, de llorar inconsolablemente y de contestarle furibunda, de tanto en tanto, al fantasma, sea cual sea, que le susurra en el oído. De noche, marido y mujer yacen escuchando cómo los cielos se vacían sobre Paranville, con Nainan dormido al lado de su madre y Philippus abrazando fuerte a su esposa, ambos preocupados por el mal que afecta a Bebemol. A la mañana siguiente tiene lugar una extraña tregua y los cielos se aclaran. Sale el sol. La gente se aventura a salir con cautela sin saber cuánto tiempo puede durar. El maestro del desarrollo corre a ver a Gran Amachi para que le firme un escrito de apelación dirigido a la agencia tributaria. Georgie y Ranjan deciden que es el momento para hablar con Philippus sobre un arrendamiento de tierras con pagos diferidos. Shamuel y otros que lo acompañan se apiñan detrás de la cocina, donde han acudido a que les paguen y les entreguen parte del arroz almacenado, como se acostumbra a hacer al principio del monzón. Joupan sale de su cabaña. Odad Kochama saca la ropa y la cuelga del tendedero sin muchas esperanzas de que algo se seque. Tan pronto termina su tarea, empieza a caer una fina llovizna hecha de diminutas agujas y ella les gruñe a los cielos, instándolos a que se decidan. Un grito rompe la calma. Un sonido tan terrible que frena la llovizna. Philippus, que está sentado a su escritorio, se da cuenta de inmediato de que procede del cuarto contiguo, de Elsie, a pesar de que jamás ha oído brotar de sus labios un sonido semejante, un alarido de terror que hiela la sangre. Él es el primero en llegar y encuentra a Elsie aferrada a los barrotes de su ventana sin dejar de gritar. Piensa que la ha mordido una serpiente, pero no ve señal de ninguna. Sigue su mirada a través de la ventana hacia el plavu desnudo, y lo que descubre hace que la bilis le suba a la boca. Es bebé Nainan, suspendido cabeza abajo con la cara blanca, sin sangre, congelada en una expresión de sorpresa y el cuerpo retorcido de una manera que cuestiona los sentidos. Una puntiaguda rama amputada del árbol le sale del pecho, con la sangre congelada en torno a la salida, creando un borde irregular. Philippus lanza un grito, sale corriendo y trepa al árbol sintiendo cómo los pies se le resbalan en la corteza mojada, abrazándose las espinillas en el tronco empapado por la lluvia, raspándose las manos hasta dejárselas al rojo vivo mientras procura encaramarse al árbol. ¿Cómo lo hizo Nainan para trepar? Hasta que, finalmente, consigue sujetarse de un afilado muñón. Impulsado por la adrenalina y la desesperación, encuentra un punto de apoyo y luego otro hasta llegar a su hijo. Trata de liberarlo con una mano. Shamuel, que estaba al lado de la habitación de Philippus cuando oyó los gritos, ya está siguiéndolo, desafiando su edad, impulsándose solo con la fuerza de su voluntad detrás del zambrán. Joupan llega justo a tiempo para ver a su padre alcanzar a Philippus. El anciano aprieta su cuerpo, del color de la corteza, contra Philippus. Este puede oler el cálido aliento de Shamuel, aromatizado con nuez de areca y humo de bidi. Entonces, juntos, y hacen falta los dos para ello, gruñen y empujan a Nainan para desengancharlo de la rama. Luego, con un nauseabundo sonido húmedo, el torso se separa del muñón puntiagudo. El cuerpo se desliza de sus manos a las de Joupan y a las muchas otras que aguardan más abajo y que a continuación depositan a Nainan en el suelo, flojo e inmóvil, con la columna vertebral en un ángulo absurdo y la lluvia cayendo sobre su cuerpo inerte y sobre todos ellos. Shamuel empieza a descender, y una vez que se ha quitado de en medio, Philippus no se molesta en bajar despacio, sino que se separa del tronco, se deja caer desde esa altura y choca contra la tierra con fuerza, gritando por el dolor repentino que le atraviesa ambos tobillos cuando las plantas de sus pies golpean el suelo. Pero un instante después se agacha sobre su hijo,
y su voz se extiende por encima de los pastizales y a través de los árboles. ¡Ayo, ayo! ¡Enteponu, Moné! ¡Mi precioso hijo! Aúlla. ¡Moné! ¡Nainan! ¡Háblame! Negándose a aceptar lo que sus ojos le muestran, sordo a los gritos de Elsie, de Gran Amachi y de los otros que lo rodean, sordo a los chillidos, a los golpes de pecho, a los sonidos de arcadas. No oye nada de eso, porque da la impresión de que el mundo entero se hubiera hundido en el interior del vientre de Nainan. Es un oscuro pozo de terror. El centro de un universo que ha traicionado a un niño, que ha traicionado a su madre, su padre, su abuela y a todos los que lo amaban. La respiración y el pulso y la voz y el pensamiento que brotaban de aquel ser han desaparecido. Está muerto. Philippos levanta a su hijo roto, y cuando unas manos tratan de impedírselo, las aparta violentamente. Acuna a su hijo en brazos y corre como un lunático hacia la oscuridad creciente de las nubes del monzón. Y si no, ¿a dónde? Para aquel hombre con los tobillos torcidos y fracturados que busca ayuda para su primer hijo, el hospital más próximo está más lejos que el sol. Shamuel y Jopan corren detrás de él. Es Jopan quien lo alcanza y trata de agarrar por la cintura a su amigo de la infancia, transformado en una criatura coja que se le escapa mientras grita como si pudiera despertar a quien ya no despertará jamás. Moné, no nos dejes. Moné, ayonainane. Para. Escúchame. Lo siento, Moné. Los hombres de Paranville, tíos, sobrinos, primos, trabajadores, alertados por los alaridos, caminan por el sendero ensangrentado detrás del padre y el hijo fallecido. Menos de 200 metros más adelante, Philippos continúa avanzando, tambaleándose como un borracho sobre los tobillos flojos, con el pie izquierdo torcido hacia adentro en un ángulo antinatural, sollozando. Y ellos, hombres adultos, se echan a llorar y lo rodean, aunque no se atreven a detenerlo, y en cambio, avanzan lado a lado junto a un padre que cree estar corriendo cuando apenas arrastra los pies, hasta que por fin se queda quieto, balanceándose en el sitio como un anciano. Los tobillos se le doblan y los demás corren a sostenerlo. Los fuertes brazos de Paranville acompañan a su hermano hasta la tierra, lo ayudan a ponerse de rodillas sin que él deje de aferrar la terrible carga que lleva en brazos. Philippos, con la cara hacia el cielo, grita, le suplica a Dios, a cualquier Dios, pero Dios permanece mudo. La lluvia es lo mejor que el cielo puede darle. Es Shamuel, el más viejo y más noble de esos hombres, que está acuclillado al lado de Philippos, el único que tiene la valentía y la autoridad de separar delicadamente las manos ensangrentadas del padre. Cubre al pequeñito con su torso desplegado, y de alguna manera, esa prenda descolorida y utilitaria se convierte en una mortaja sagrada, en la encarnación del amor del anciano. Coge en brazos el cuerpo del pequeño Zambrán, lo acuna tierna y cariñosamente, y sus viejos huesos crujen cuando se pone de pie. Ranjan, Georgie, el maestro del desarrollo, Johanan y 10 manos más lo ayudan a incorporarse, derribadas todas las barreras de las castas y la costumbre, por la terrible solidaridad impuesta por la muerte. Entretanto, Jopan atiende al padre destrozado. Lo ayuda a ponerse de pie, mete la cabeza de Philippos bajo su brazo, le rodea la cintura, lo sostiene y prácticamente lo lleva en andas mientras éste renguea sobre unos tobillos evidentemente fracturados. Las mujeres, sin dejar de gemir, se han retirado a la veranda de Paranville, donde gritan, se lamentan o sollozan en voz baja, cubriéndose la boca con la tela de sus ropas. Elsie está de rodillas con las manos en el pecho, mientras que Gran Amachi se aferra a una columna y Odat Kochama, en silencio, rítmicamente, se da golpes de pecho, chillando con el rostro elevado al cielo. Todas esperan. Han visto a Philippos alejarse tambaleante por el camino, avanzando con los pies grotescamente torcidos, con el bulto inmóvil de su hijo en brazos, pero a pesar de todo tenían alguna esperanza de que, de alguna manera, una vez que lo perdieran de vista, el padre, o Dios, o ambos, pudieran obrar alguna clase de milagro, recomponer al niño roto, enderezar lo torcido. Pero toda esperanza se hace trizas cuando ven regresar al grupo de hombres feroces y bigotudos, apoyando brazos sobre hombros, hermanos en la angustia, caminando al compás,
sollozando o simplemente con el rostro distorsionado por el dolor, contorsionado de pena e ira, de sorpresa y rabia. Entre ellos se encuentra el enloquecido padre, con un brazo sobre el hombro de Joupan, sostenido por su amigo de la infancia cuyos músculos se abultan y tensan bajo su peso, hasta que Johanan se desliza debajo del otro brazo de Philippus. En el centro está Shamuel, prácticamente desnudo, cubierto solo con su taparrabos color barro, habiendo perdido su mundo en ese árbol maldito. Camina con gran dignidad, la vista al frente. Es el único cuya cara mantiene una expresión serena, el pecho desnudo erguido contra la fealdad de aquello que lleva en brazos y que su torso no alcanza a ocultar del todo. Se acerca a las mujeres que aguardan con un paso medido, como si cada minuto de trabajo de su vida, cuando desbrozó esa tierra junto a su zambrán, la interminable labor que forjó sus poderosos bíceps y esos pectorales que parecen placas de metal, lo hubiera conducido a ese momento, a ese penoso deber. Llevar en sus brazos, con la mayor solemnidad, al primer hijo del Benjamín de su difunto Zambrán, quien ahora se une a sus antepasados en el bendito más allá. Después del entierro, Philippus se apoya pesadamente sobre unas muletas y mira por la ventana hacia donde estaba el plavo. Sin preguntarle a nadie, Shamuel ha cortado lo que quedaba del árbol. Dando rienda suelta a su furia y su dolor, lo atacó con su hacha. Como le habría gustado a Philippus estar en el lugar de ese árbol, de modo que el hacha del anciano hubiera cegado su propia carne. Joupan se acercó a su padre con el pretexto de ayudarlo, pero en realidad para quitarle el hacha de las manos cuando los golpes se hicieron salvajes y temerarios. Poco después, apareció Johanan con otros más, y esta vez no dejaron nada. Golpearon con saña, arrancaron hasta la última de las raíces y luego rellenaron el agujero del suelo, de modo que ni siquiera la cicatriz de la existencia de aquel plavo quedará a la vista. Fue la ejecución brutal de un árbol maldito. Ojalá hubieran acabado también conmigo, piensa Philippus. Ojalá me hubieran enterrado en ese mismo sitio, en ese suelo embarrado donde ya ha empezado a crecer un musgo alimentado por la sangre de un niño y las lluvias del monzón. Poco después, Shamuel le contó a Philippus que habían hallado un trozo de la camisa de Nainan en la penúltima rama, al doble de altura de donde su cuerpo terminó empalado. No le dijo nada más, pero ambos imaginaron que al pequeñín se le había enganchado la camisa en esa rama alta y que había quedado colgando allí durante unos instantes hasta que la tela se había rasgado y él había caído directamente sobre esa rama puntiaguda como una lanza apuntada hacia arriba, situada casi 2,5 metros más abajo. Philippus estaba en su estudio, trabajando, y no oyó nada, solo el alarido de la madre. Ahora hay demasiada luz en ese dormitorio, una luz obscena, odiosa. Philippus arde de furia contra sí mismo por no haber visto a Nainan cuando empezó a trepar, por no haber oído gritar a su hijo, por no haber hecho cortar el árbol hasta las raíces. Todo eso es culpa suya, pero si él sí no lo hubiera chinchado con lo del árbol, su árbol, si hubiera respetado su trabajo como él respetaba el de ella, entonces Nainan, su primogénito, seguiría vivo. Si tan solo él hubiera dicho no cuando él sí manifestó su deseo tantas lunas atrás, o si hubiera dicho un verdadero sí. En la vida, la fatalidad se revela en lo que queda en el medio. A su hijo lo mató la indecisión. Sin embargo, en su dolor, en la amargura del momento, piensa que todo comenzó con el fatídico deseo de Elsie. ¿Por qué todo era tan difícil? Lo único que él siempre había querido era amarla. ¿Acaso él no se había mostrado totalmente dispuesto a satisfacerla desde el momento mismo del compromiso? ¿No había alterado sus actividades para que las de ella pudieran florecer? Eso era lo que había matado a Nainan, la testarudez de ella. Una parte de él debe de saber que esa idea es irracional, incluso en el momento en que la piensa, pero se niega a aceptar la alternativa. Si todo es culpa suya, ¿qué excusa tiene para seguir respirando? Oye pasos a sus espaldas y sabe sin darse la vuelta que ella ha entrado en la habitación. No han estado juntos y a solas desde la muerte de Nainan. Se vuelve para mirarla rengueando sobre las muletas, haciendo caso omiso del dolor, casi sin poder ocultar su ira. Pero se encuentra con una ira que iguala y supera la suya. Los ojos de ella expresan furia y algo peor que él no puede tolerar,
lo culpan. La cara de ella es dura como los barrotes de hierro de la ventana y está surcada de lágrimas secas que le salan la piel. El aire que los separa está cargado con la bilis de la recriminación y el desprecio. Ella lo desafía a acusarla y él la desafía a que ponga en palabras lo que está pensando. Entonces, ella mira por encima del hombro de él y ve que los restos letales y asesinos del árbol han desaparecido, pero demasiado tarde. Sus ojos vuelven a posarse en él. Philippus no olvidará esa expresión mientras viva, la cara de Elsie convertida en la de una diosa vengadora. Presiente el impulso primario de ella de abalanzarse sobre él, de golpearlo, de arrancarle los ojos, de desollarle las mejillas con las uñas. En su cabeza puede ver la trayectoria de ese ataque y su propio salto salvaje para bloquear la embestida con las manos, para apartarla y maldecirla por haber querido lo que nunca debería haber querido, para acusarla de haber matado a su hijo y haber entrado en su vida trayendo nada más que tragedia. Un instante más tarde ella mira a través de él, como si él no existiera, así como durante años miró a través del plavu fingiendo que no estaba allí y que podía contemplar el paisaje de detrás. En ese momento lo ha hecho desaparecer. Lo ha borrado de su lienzo de modo que solo queda una superficie manchada apenas de trazos en falso. La figura que no salió bien, las líneas erróneas de un matrimonio y de un mundo estropeado e irreparable, en lugar de lo que ella había imaginado. Pasa junto a él apartándolo, a ese hombre hueco, invisible, menos que común, a ese marido que no está presente, con el hombro y empieza a juntar algunas cosas. Él, fuera del cuarto, oye cajones que se abren y cierran, y luego la oye decirle a alguien: «Vamos».